En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Buenas tardes para todos. La Universidad Sergio Arboleda se complace en saludarlos una vez más a todos los que nos sintonizan y ven a esta hora a través del Facebook Live de la Universidad Sergio Arboleda y a través del 104 por la señal de Claro en el canal CTV Barranquilla. Hoy estamos muy contentos porque nos encontramos aquí para darle un abrebocas de lo que será la quinta edición de Cátedra Caribe. Esta Cátedra Caribe, que es un espacio en donde se debaten temáticas económicas, culturales y desde todo el ámbito para la región Caribe. En el 2020 se tuvo un gran despliegue con 7 personajes que estuvieron hablando un sinnúmero de enseñanzas para todo el tema del progreso del Caribe colombiano. En 2021 se regresa de manera recargada y por eso se ha decidido hacer este espacio como abrebocas para lo que será la quinta edición de Cátedra Caribe. Pero antes de dar inicio a todo lo que va a comprender este pequeño abrebocas, como se los he dicho, vamos con las palabras de nuestro rector en las sedes del Caribe, doctor Alfredo Méndez Alzamora. Bienvenido a esta edición de Cátedra Caribe. Gracias. Adelante, por favor, doctor Alfredo, unas palabras para iniciar este debate. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Cordial saludo al doctor Rashid Nader y al doctor Jesús Pérez Benito, a la doctora Cecilia Arango, al doctor Penso, a la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la universidad. Quiero, a nombre de la institución, agradecerles, doctor Rashid, doctor Jesús Pérez Benito, su generosidad, por destinar tiempo de su agenda a intervenir en este programa denominado Cátedra Caribe, que dimos inicio en la seccional de Santa Marta de tiempo atrás. El propósito de la Cátedra Caribe es visualizar para los estudiantes de la universidad en un ángulo bien amplio las bondades de nuestra región, los valores de nuestra región, los soportes culturales de nuestra región. Ello con el propósito, insisto, de hacer conciencia en el hombre caribe de lo que nosotros significamos en el concierto nacional. Por ello, y para una mejor ilustración de los jóvenes, invitamos a conocedores de la realidad regional. Comenzamos las conferencias del año pasado con el doctor Eduardo Verano de la Rosa, quien es la persona que se ha dedicado de lleno a impulsar la región Caribe, impulsar la RAP. Lo hemos visto en diferentes escenarios de la costa y fuera de ella.
mencionando la importancia de las regiones, advirtiendo aquí en la región nuestra cuáles serían las bondades de esa regionalización. ¿Cómo es que la regionalización, la región, diría yo, puede aportar fundamentalmente en el proceso de descentralización que se obliga como factor determinante de nuestro desarrollo? Han intervenido personajes muy sabidos de la costa Caribe, el doctor Roberto Bosa Castillo, el doctor Ernesto Vergara Parra, el doctor César Arismendi Morales, el doctor Tomás Darío Gutiérrez, Iván Morón Cuello, porque los temas culturales también son fundamentales en la formación de la conciencia del hombre caribe. El doctor Noel Morales Tuesca, el doctor Marcos Pineda García, exitoso exalcalde de la ciudad de Montería, egresado a la universidad, por cierto. Todos ellos nos han ilustrado de una manera magistral sobre los temas de los que son conocedores, amplios conocedores. Pues bien, una vez que tocamos diferentes temas, o que estos funcionarios, estas personas tocaron, estos costeños tocaron los diferentes temas de interés, pensamos que se hacía necesario para crear conciencia. Ya tenemos una conciencia que es connatural a los costeños de lo que somos y significamos, pero necesitamos una conciencia que nos haga defender con más ahínco, decisión y voluntad el tema de la RAP, de la regionalización. Esa conciencia se basa o debe basarse en las disposiciones legales y constitucionales que soportan esta figura. Por ello invitamos al doctor Rachid Nader y al doctor Jesús Pérez Benito, que son conocedores de este tema, para que nos ilustren sobre cómo fue que esto nació, qué proceso ha llevado en el Congreso, cuál es el momento en que está el tema de la RAP y de la regionalización en el Congreso de la República. Una vez transcurrido ese tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué pueden las universidades? Y esta, la nuestra, la que regento, pues la he puesto a disposición de este tema en todas las veces que nos ha tocado intervenir. ¿Qué puede hacer la universidad para impulsar esta idea, para coadyuvar en este noble propósito? De modo que, como el tiempo apremia, y a mí solo me dieron 4 minutos para presentarle un saludo, quiero ocupar el minuto que me falta agradeciendo una vez más al doctor Rachid Nader, al doctor Jesús Pérez Benito, el tiempo que le van a dedicar a este tema que para nosotros es tan importante, porque este tema nos va a despertar una conciencia adicional para poder hablar con mayor propiedad sobre la región Caribe. Muchas gracias al doctor Alfredo por estas palabras. También nos ha adelantado los invitados que vamos a tener en la mesa y los temas que puntualmente se tocarán en esta edición de apertura para Cátedra Caribe. Pero también queremos saludar, enviarle primero un saludo a la doctora Adriana Uribe Urán, vicerrectora de la Sergio Arboleda sede Barranquilla, y saludar a 2 personas que nos acompañarán el día de hoy, la secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico, Cecilia Arango, y José Penso, experto en temas políticos. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que será esta cátedra. Ya el doctor Méndez ha dado el tema puntual que vamos a estar tratando, y es el Caribe y la regionalización en Colombia. Y para ello hemos invitado a 2 personas muy especiales y que tendrán todo el argumento y la crítica para hablar de estos temas.
La primera persona que nos va a acompañar para dialogar de esto es Rachid Nader, quien es abogado de profesión y magíster y especialista en Derecho Administrativo. Se desempeñó como secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico en el periodo 2016-2019 e igualmente participó en la redacción del proyecto de ley orgánica de regiones que se convertiría en la Ley 1962 de 2019. También nos acompaña Jesús Pérez Benito Rebollo, quien ha desempeñado cargos en el sector público y privado, en los ámbitos de las relaciones estratégicas. Cuenta con experiencia en el diseño, ejecución y direccionamiento de alianzas, relacionamiento con grupos de interés a todo nivel, entre otros. Además, es director de Relaciones Corporativas de Terranium, Desarrollo Territorial Sostenible y ex coordinador de la RAP, la Región Administrativa y Planificación del Caribe. A ellos, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy en esta edición de Cátedra Caribe. Le cedemos los micrófonos de la Universidad Sergio Arboleda para dar inicio a esta intervención y les recordamos también que tienen una duración de 10 minutos por cada intervención. Por cuestiones de tiempo, sabemos que vamos a hablar y desplegar muchísimos temas, pero el tiempo apremia, como lo dijo el doctor Alfredo, y para exponer esta temática esperamos se respete un poco el tiempo. Bienvenidos los invitados, adelante. Carlos, vamos aquí a empezar con Rachid. ¿Qué te parece, Rachid Nader? ¿Me escuchas perfecto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la Universidad Sergio Arboleda, a su señor rector, doctor Alfredo Méndez Alzamora, al doctor Jesús Pérez, que me acompaña dentro de este panel. Y para mí es realmente muy halagador estar aquí hablando de esta temática que representa una gran relevancia, no solamente para el Caribe colombiano, sino para todas las regiones de Colombia, porque ya el tema regional dejó de ser un tema exclusivo de la costa atlántica y ya se ha convertido en una temática y en un proceso en los diferentes territorios del país. Muchas gracias, Rachid. Bienvenido también Jesús Pérez Benito Rebollo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Saludo especial a Rachid, con quien, hemos compartido, además que con otros colegas y bajo el direccionamiento de personas que han liderado el movimiento de descentralización en el país, hemos compartido recientemente esta lucha por hacer valer lo establecido en la Constitución. Muchísimas gracias, especialmente al doctor Alfredo Méndez, a Cecilia, a José por la invitación. Y supremamente emocionado de poder compartir un poco de lo que ha sido el trasegar y el camino para tener hoy en día una región administrativa de planificación en el Caribe y una ley de la República que habla de las regiones y que regula la forma en que se creen y puedan funcionar. La doctora Cecilia Arango, ¿nos escucha perfecto? A ver, la perdimos. Ahí le damos la palabra. Ok, sí, nos escucha. Perfecto. Ya vamos aquí, ¿la tenemos? Perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial a nuestro rector, el doctor Méndez, a Carlos, Rachid, Jesús y a José, que aparecerá por ahí ahorita, lo mismo que Adriana. Muy emocionada de poder estar en esta segunda versión de Cátedra Caribe en esta modalidad virtual que hemos desarrollado. Para nosotros es muy, muy, muy importante lo que está ocurriendo en este momento, poder encontrarnos con los estrategas jurídicos y gubernamentales de lo que llegó a ser la ley de regiones es muy importante. Conocer esos intrínculos y lo que se vivió, como dicen por ahí, detrás de cámara. Gracias y a todos. Bueno, bienvenidos. Para dar apertura a este debate, vamos a saludar a José Penso, que también está con nosotros. José, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenas tardes para ti, para todos los asistentes. Obviamente, un saludo muy cariñoso. No me voy a demorar porque sé que el tiempo es limitado, así que de inmediato te devuelvo la palabra para que podamos comenzar con nuestra presentación de hoy.
Bueno, vale. El tema de hoy, el Caribe y la regionalización en Colombia. Empezamos con Rachid Nader para darle ya larga a este tema. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nuevo, agradecido por la invitación. El tema regional es un tema que ha estado siempre latente en la historia de nuestro país. La tensión existente entre el centro y la periferia hace parte del todo el trasegar del siglo XIX. Si nosotros nos ponemos a revisar, nuestro país Colombia tuvo alrededor de 8 o 9 guerras civiles durante todo el siglo XIX, todas enmarcadas dentro del contexto de la tensión entre las provincias y el Estado por mayor autonomía. Y es a partir de esa construcción de Estado que se dan fenómenos conocidos como la patria boba, que de una u otra manera representan lo que hoy en día se mantiene, el conflicto interno entre los territorios y la forma de planificarlo. Y la regionalización ha sido un proceso que no es ajeno a ese factor, y no en vano, la Constitución de 1991 fue uno de los escenarios donde se gestó esa gran coalición en torno a cuál debía ser la mejor forma de Estado para Colombia. Nosotros hemos tenido a lo largo de toda la historia de nuestro país forma de Estado centralista, una forma de Estado federal, y a partir de los debates que se dieron al interior de la constituyente, digamos que el nivel intermedio de gobierno fue uno de los que más discusiones tuvo. Hubo unos constituyentes que fueron partidarios de establecer provincias, hubo otros constituyentes que fueron partidarios de establecer departamentos, hubo otros constituyentes que fueron partidarios de establecer regiones. Al final quedaron los departamentos, pero se dio la posibilidad de que se crearan posteriormente regiones y provincias. Entonces, dentro de ese contexto que se desarrolla la actividad legislativa para tratar de sacar adelante un proceso de regionalización que vio sus primeros frutos a partir del voto Caribe, que generó una ley orgánica de ordenamiento territorial que lastimosamente no le dio satisfacción a las necesidades que se querían en ese momento desde el punto de vista normativo, pero que de una u otra forma, digamos que dejó la posibilidad de que a través de un desarrollo legislativo posterior se crearan las regiones como entidades territoriales. Y es dentro de ese contexto que se da todo el paralelaje que hemos venido desarrollando y se construye un proyecto de ley orgánica de regiones que a la postre terminó convirtiéndose en la ley 1962 del año 2019, que no es una ley perfecta, pero que es una ley que sin lugar a dudas sí logra un avance en materia de ordenamiento territorial, y es dentro de esa óptica que se visualiza todo el esquema de ordenamiento territorial dentro de nuestro territorio. Yo quisiera que a partir de ese proyecto de ley que se construyó, se dejara claro una serie de premisas y que Jesús tomara la palabra y explicara cómo fue el proceso de creación de la RAP, donde participamos juntos, donde se elaboraron unos estatutos, donde se firmó un convenio interadministrativo, y cómo fue la construcción del proyecto de ley de regiones y al final lo que terminó siendo la ley de regiones para darle, digamos, posibilidad de que a partir del año 2022 se empiecen a crear regiones como entidades territoriales. Ahí Rachid pues hace un recuento muy interesante de lo que ha sido la evolución político-administrativa, si se permite, de la esencia de Colombia. Los últimos 200 años ha habido un constante, como él lo decía, unas constantes tensiones entre cuál es la mejor forma y la forma más eficiente, que creo yo es la palabra y lo que se debe buscar, de administrar el Estado colombiano. Un territorio vasto, un territorio complejo, un territorio supremamente diverso. El rector bien hacía alusión en su intervención a las riquezas culturales, económicas que tiene nuestra región, y yo complemento esto con las diferencias tan grandes que tiene las diferentes regiones del país en estos mismos aspectos, lo que hace la gran riqueza de Colombia. En ese sentido,
los procesos de regionalización hay que entenderlos, me parece a mí, como una forma de administrar de manera más eficiente el poder del Estado para poder generar el bienestar que cualquier sociedad necesita y busca. Y uniendo con Rashid, eso es lo que buscaba el constituyente al hablar de regiones, eso es lo que se trató de plasmar o lo que se le indicó al legislador que se plasmara en la ley 1454, la ley de ordenamiento territorial, y que también quedó corta. Por eso, como Rashid lo dice, se generó un impulso y se logró aprobar en el seno del Congreso, lo que hoy en día ya siendo sancionada por el presidente, es la ley 1962, que es la denominada ley de regiones y complementa lo que la Constitución dice. Y es básicamente, Colombia, al ser un país tan vasto, debe entender un espacio administrativo regional que permita manejar y administrar de mejor manera sus recursos. Y esto es importante porque la ley o la Constitución habla de dos tipos de regiones: una región administrativa y de planificación, la RAP, y ya llegaremos allá, y una región como entidad territorial, entendida en toda su expresión como una, valga la redundancia, entidad territorial en igual de condiciones, derechos y deberes que tendría un departamento o un municipio, con unas competencias que se le debe asignar. Fue un ejercicio interesante, fue un ejercicio que estaba en deuda, casi que 27 años se demoró entre la promulgación de la Constitución y que pudiera existir una ley que regulara de manera general las regiones en Colombia. Evidentemente fue un ejercicio liderado, un impulso importante de los gobernadores del Caribe, los gobernadores del periodo del 2016 al 2019, pero que sin lugar a dudas contó con el concurso y que no hubiera sido posible si no tuviera el concurso y la decisión de todos los gobernadores del país. Entonces estamos hablando de un proceso político que permite generar las bases para organizar de mejor manera el Estado colombiano y poder impulsar procesos planificativos y de administración que se consuman en lo que hoy en día, en el caso del Caribe, es la región administrativa y de planificación del Caribe. La RAP está conformada por los 7 departamentos continentales del Caribe. En su acta de constitución firma también San Andrés, y ya vamos más adelante, podemos tocar el por qué San Andrés hoy en día no hace parte activa, pero sí bien fundacional de este ejercicio. Y fue un proceso de casi unos 2-3 años, que inicia en el 2017 con la voluntad de los 8 gobernadores del Caribe ante el presidente Duque en Cartagena, manifestando la necesidad, la intención que tenían de crear esta entidad. De ahí, con el respaldo del presidente, se inicia el proceso ante el Congreso de la República. Tuvimos la oportunidad de coordinar con las demás gobernaciones, desde la gobernación del Atlántico, tuvimos la oportunidad de coordinar ese proceso, y fue un proceso de total convencimiento y compromiso de todas las gobernaciones. Fue importantísimo el rol que jugaron los congresistas de la bancada Caribe en el Congreso para poder sacar de manera rápida la RAP del Caribe. En el 2018 se logra la constitución formal con un compromiso muy puntual, y era la elaboración de un plan estratégico regional. Hoy en día la región Caribe tiene una hoja de ruta, si se permite, un plan que abarca o presenta más de 130 proyectos en diferentes áreas de infraestructura, de proyectos sociales, de desarrollo económico, que buscan impulsar y catalizar el desarrollo de la región. Desde el 2018 a finales está constituida, 2019 fue su primer año, y ya hoy en día se alimentó. El ejercicio Caribe fue muy importante porque en su momento solamente existían en el país 2 RAP, una formalmente legalizada en el centro, estaba mucho más avanzada, un poco más avanzada que nosotros, la RAP del Pacífico, y la tercera fue la del Caribe. Pero con esto se dio el empujón para que otras regiones, como la región del Eje Cafetero, la región de la Amazonía, constituyeran también este tipo de entidades asociativas que lo que buscan es administrar de mejor manera los procesos de planificación que sobrepasan el nivel departamental y que no tienen la capacidad de ser abordadas de manera eficiente por el nivel nacional.
De manera general, creo que esto puede ser un buen ambiente o genera una buena ambientación para abrir un debate en torno a temas más específicos de lo que ha sido el proceso de la RAP Caribe y particularmente la regionalización en Colombia y en el Caribe. Muchas gracias a Jesús Pérez también por la intervención. Cedemos la palabra también a uno de nuestros invitados, a la doctora Cecilia, para que dé su opinión con respecto al tema. Bueno, gracias. Bueno, después de escuchar todo este recuento histórico y estratégico que nos han hecho Rachid y Jesús, es importante pues también tener claridad que todo este tema de la constitución de las RAP traen en sí una serie de obligaciones y de beneficios para la región. Desde el punto de vista jurídico, pues tenemos espacios muy importantes que tenemos que trabajar, como son el Plan Estratégico Regional, y para poder definir exactamente ese reto. Entonces me gustaría pues que abundáramos un poquito en ese tema, así como también los temas de la financiación de las regiones y el tema de dónde vamos a poder sacar recursos para poder desarrollar los proyectos que se hacen necesarios para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestra región Caribe. ¿Tú qué dices, José? Gracias, Ceci. Sí, en efecto, yo quisiera comenzar este diálogo, esta segunda parte de nuestra cátedra, en la que ya escuchamos como una primera exposición por parte de los doctores Rachid y Jesús. Como decía, un diálogo precisamente para ahondar ya en todas estas temáticas. Y la primera pregunta que quisiera formular al doctor Rachid es, doctor Rachid, ¿por qué la necesidad de las regiones administrativas y de planificación? ¿Por qué la necesidad de la regionalización? Si estamos hablando de otro nivel territorial, cuando, por ejemplo, los departamentos son entidades territoriales que en los últimos años se han venido cuestionando porque están en crisis. A ver, el tema pasa por la necesidad de una visión de política pública enmarcada en la supradepartamentalidad. Y hay que reconocer una gran realidad. Los departamentos en Colombia están en crisis y están en crisis desde el mismo proceso de financiación interna. Les voy a contar una anécdota, algo que pasa en todos los departamentos. Tú tienes en un departamento un secretario de salud que hace política pública para que la gente no fume, no tome, practique deporte, no se dedique al ocio, y tienes un secretario de Hacienda que por el contrario está cruzando los dedos para que la gente beba, consuma bebidas alcohólicas, consuma cigarrillos, consuma juegos de azar, etcétera, etcétera, porque las rentas departamentales vienen desde allí. Entonces, miren ustedes el contrasentido que hay dentro del mismo departamento, donde su política de financiación, donde su esquema fiscal va en contravía de su política de salud pública. Y más aún cuando los departamentos se han quedado solamente como unas entidades territoriales que ejercen una labor complementaria de los municipios. Y como tenemos municipios tan pequeños, los gobernadores terminan siendo prácticamente que los alcaldes o los coalcaldes de cada uno de los municipios de quinta y sexta categoría, que son el 90% de los municipios en Colombia. Entonces, esa visión de supradepartamentalidad también la tuvo en cuenta el constituyente y creó la posibilidad de que se establecieran regiones con dos pasos. El 306 y el 307 de la Constitución Política te establecen a ti los pasos para crear las regiones. El 306 establece cómo dos o más departamentos constituyen regiones administrativas y de planificación. Esas regiones administrativas y de planificación luego pueden convertirse en regiones entidades territoriales. ¿Cómo es el proceso de conversión de esas regiones administrativas y de planificación, que son como una especie de entes descentralizados del orden nacional o territorial, pero no son aún entidades territoriales? Este proceso de conversión fue lo que reglamentó la Ley Orgánica de Regiones. Ahora, por supuesto que una visión supradepartamental nosotros la tuvimos en determinado momento en Colombia cuando se crearon los CORPE. Incluso las corporaciones autónomas regionales son muestra también de la visión supradepartamental que debe existir en la administración pública.
Y es a partir de esa visión que se pueden construir proyectos de gran impacto, porque de una u otra manera los departamentos tienen límites en no solamente desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista financiero, para jalonar proyectos que tengan un impacto regional. Y esos proyectos de impacto regional son los que deben convertirse en los vehículos de todas las políticas que se adopten por parte de las regiones administrativas y de planificación. Entonces son las RAP, las regiones administrativas de planificación, las que deben entrar a cumplir ese papel de jalonadores de toda una dinámica de políticas públicas encaminadas a lograr esos cometidos estatales. Pensar el Caribe no se puede pensar desde el punto de vista departamental, tiene que pensarse desde el punto de vista regional, y para eso se requiere una entidad del nivel superior a los departamentos que pueda tener esa visión mucho más integral, con mucha mayor integración territorial y mucha mayor integración poblacional dentro del marco de su esquema de política pública. Entonces, eso te justifica la existencia de este tipo de entidades para pensar más en grande, para pensar en las regiones. Yo tomaría como base la respuesta del doctor Rachid Nader para preguntarle al doctor Jesús, pero esto no significará más burocracia, esto no significará un nivel adicional de gobierno territorial. ¿Cuáles son los beneficios entonces en esa perspectiva, doctor Jesús, de las regiones administrativas de planificación y, como dice el doctor Rachid Nader, del siguiente paso, de las regiones como entidad territoriales, sobre todo para el ciudadano de a pie? ¿Cuáles son esos beneficios? Hablamos del centralismo, pero incluso recuerde que tenemos también un fenómeno que es el centralismo regional. ¿Cómo combatir ese centralismo o ese eventual centralismo regional que se pudiera dar a partir de la creación de las RAPs y de las RECs? Me resulta algo chistoso este último tema del centralismo regional, y ya voy más adelante a manera de anécdota, porque fue una de las trabas más importantes con las que nos enfrentamos, uno de los obstáculos más importantes con los que nos enfrentamos a la hora de constituir la RAP. Yo quiero retomar algo de lo que decía Rachid, y es muy importante. Rachid habló de un contrasentido que es manifiesto, es claro, y ese contrasentido explica la razón natural del por qué la descentralización tiene que pensarse de mejor manera en Colombia. Es un desorden lo que hoy en día tenemos en materia de asignación, designación de competencias, de las obligaciones que tienen las diferentes entidades territoriales y sobre todo de las herramientas que tienen para cumplir esas obligaciones. En materia específica, la financiación. Por un lado, una entidad territorial, un estado propende y busca el bienestar de sus habitantes, pero por el otro lado me obligan a que la única forma de cumplir ese bienestar es generando más perjuicio. Rachid lo decía, la única forma en la que los gobernadores tienen recursos, o la principal fuente de recursos de los gobernadores para cumplir y proteger la salud de su gente, es enfermándolos. Es que tomen muchísimo más trago y es que fumen mucho más cigarrillo. Entonces ese contrasentido responde a un desorden en materia de organización que a su vez se transforma en ineficiencia de la gestión pública. Y para mí ahí es donde está el quid del asunto. Cualquier proceso de descentralización o de reforma y de administración, de organización administrativa del Estado, tiene que propender por la eficiencia en el manejo de los recursos, que a su vez redundará en beneficios económicos, sociales y ambientales, que es la máxima de cualquier entidad territorial, de cualquiera que sea el orden nacional, regional, departamental y municipal. En este y bajo este entendido, ¿cuál es el beneficio de la regionalización? Hombre, José, en Colombia somos un país de 1.400.000 kilómetros cuadrados. En el Putumayo hay hambre, en la Amazonía hay hambre, en Antioquia hay hambre y en La Guajira hay hambre. Pero el hambre de La Guajira es completamente diferente al hambre del Putumayo. La forma de manifestarse, las raíces, las causas son completamente diferentes y no podemos hacer política pública o pretender hacer política pública para solucionar el problema de hambre en La Guajira con el mismo rasero, el mismo conocimiento y las mismas prácticas y herramientas para solucionarlas en el Putumayo. Entonces volvemos una vez más por qué hay que hacer ejercicios y por qué es interesante generar ejercicios de regionalización efectivos. Hombre, porque es que el conocimiento, la práctica y la eficiencia de poder implementar herramientas que sean efectivas se hace de manera organizada.
Y como está conformado el gobierno, o más que el gobierno, el Estado colombiano hoy, y las competencias que están, recaen las competencias departamentales de la manera en la que Rashid lo presenta, con las limitaciones que eso tiene. ¿O es que el beneficio del Atlántico está completamente aislado de lo que pase en la zona costera de Bolívar o Magdalena? ¿Qué pasa si viene un proceso de erosión gigantesco desde La Guajira que coge el Magdalena y el Atlántico, porque tiene un departamento diferente, se bloquea? ¿Cómo gestiono yo como mandatario local o como Estado un proceso de esos? Entonces, ¿a quién le corresponde? La nación. Pero ¿qué hace la nación? Y no es una crítica en contra del centro como poder administrativo o como base administrativa, sino es una sugerencia hacia la eficiencia. Hombre, desde el DNP no tienen la capacidad de revisar todos los procesos regionales que hay en el país, de planificarlos, de organizarlos, de darle partidas presupuestales que permitan responder, organizar y hacer. Y ahí es donde vemos cuál va a ser el beneficio del ciudadano de a pie. El Caribe simplemente. El Caribe como región tiene una capacidad productiva gigantesca, pero nuestros departamentos están completamente aislados. ¿Qué se necesita hacer para venir del sur del Magdalena al norte del Magdalena sin cambiar un departamento? O del sur de Bolívar al norte de Bolívar hay que pasar por 3 departamentos. ¿Por qué? Porque nuestros ríos no son navegables, porque nuestras carreteras son longitudinales y no hay conexiones transversales. No lo veamos desde un punto negativo, no creo que es que en el centro o en Bogotá, porque además tampoco es un tema contra Bogotá como ciudad, es contra la forma de organización. Desde un solo punto no se puede. Si fuera Barranquilla sería ineficiente también, coordinando los problemas del Putumayo. Entonces, en ese sentido, para mí se justifica completamente la necesidad de fortalecer esquemas regionales, fortalecer procesos de planificación que se entiendan después o trasciendan a ser procesos de administración pública. Y en ese sentido, obviamente, surge el ejercicio, no sé si lo denominamos de los celos o de los, celos no, de los temores. Entonces vamos a pasar, si fortalecemos el ejercicio regional, vamos a pasar del centro Bogotá al centro en el Caribe Barranquilla. Y me reía porque cuando estábamos en el proceso para poder solicitar la creación de una RAP, todos los departamentos que lo conforman tienen que tener la autorización de sus asambleas. Nosotros avanzamos en el Caribe haciendo una ronda por todas las asambleas y por todos los departamentos, con obviamente el respaldo de los gobernadores de cada uno de los departamentos. Y en unas asambleas avanzó mucho el tema, en otras nos decían es que no, yo prefiero seguir yendo a Bogotá y hacer mis trámites en Bogotá porque es que ustedes ahora en Barranquilla se quieren posesionar y van a ser el mayor foco. Hombre, esas son vanidades, me parece a mí, siendo muy claro. Pensé que iba a ser más complicado cuando explicamos el sentido, cuando los diputados pudieron entender claramente por qué y las bondades y los beneficios para el desarrollo de sus regiones. Cuando pudo entender que efectivamente un buen puerto o que todo el frente costero del Caribe se pueda subdividir y complementar con puertos específicos en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla. Cómo se puede conectar todo el tránsito de, ojalá, un río Magdalena navegable con una plataforma logística de integración grandísima en Bocas de Ceniza, los beneficios que eso le podría generar al puerto de Cartagena, al puerto de Santa Marta. Cuando se entiende eso, la vanidad de si es Barranquilla o si es Santa Marta o si es Riohacha pasa a un segundo plano. Entonces yo no creo que se pueda hablar de un centralismo subregional o un centralismo regional, sino que hay que enfocarse claramente en las eficiencias del servicio. Bueno, hay una pregunta que tenemos acá a través de la transmisión. Queremos primero también agradecer casi 90 personas conectadas en estos momentos y es de la vicerrectora de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, la doctora Adriana Uribe Urán. La RAP, en su concepción jurídica, ¿eliminarán la figura de los departamentos? Es una pregunta que hace para toda la mesa. Por supuesto que no. Es muy importante la pregunta, porque es una de las mayores inquietudes que se tenían en este proceso de regionalización. Entre otras cosas, un saludo muy especial para la doctora Adriana. La gente creía que con la creación de las regiones se iban a suprimir los departamentos, y la respuesta es no, los departamentos siguen funcionando. Y la idea es que las regiones entren a asumir competencias del Estado Nacional.
no quitarle competencia ni a los departamentos, ni a los municipios, ni a los distritos, no, sino que las regiones entren a asumir competencias que hoy en día ejerce el sector central del Estado, porque tenemos un Estado que incluso tiene duplicidad de funciones entre sus diferentes entidades. Y les coloco un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el tema de vivienda. No es solamente no es del gobierno, es del Estado colombiano a lo largo de todos los últimos 20 o 30 años. El tema de vivienda. ¿Quién creen ustedes que hace vivienda en Colombia? ¿Solamente el Ministerio de Vivienda? No. Hace vivienda el Departamento de Prosperidad Social, hace vivienda el Ministerio de Agricultura. Entonces tú tienes al Estado colombiano haciendo una misma tarea con distintas entidades. ¿Por qué no tomar esas políticas públicas en materia de ciertos sectores y entregárselo a entes que estén más cercanos del territorio, en los cuales los centros de decisión se amolden más a la problemática? Porque en el ciclo de la política pública, la primera fase para determinar que una política pública es adecuada es que se identifiquen de debida forma la problemática, y el gobernante que está más cerca de la problemática puede identificarla de mejor forma que aquel gobernante que se encuentra lejos de ella, y es dentro de ese entorno que se focalice una política pública mucho más pertinente. Entonces, regiones y departamentos pueden subsistir. Hay un modelo que yo citaría como ejemplo de que en el mundo ya existe un experimento donde se crearon regiones y se mantuvieron departamentos, es el caso francés. En Francia se empezaron a crear regiones de la década de los 80 con François Mitterrand y se ha mantenido. Y hoy en día Francia tiene regiones, departamentos y municipios muy similar al modelo que tendríamos en Colombia si a partir del año 2022 con la ley de regiones se empezaran a crear regiones, entidades territoriales. Y por supuesto las RAP que existen se soportan desde el punto de vista de su funcionamiento en los departamentos. No en vano la ley de regiones estableció que los gastos de funcionamiento de las regiones administrativas y de planificación serían sufragados con los recursos de los departamentos. Entonces, los ingresos corrientes de libre destinación de los departamentos son transferidos en un porcentaje fijado para mantener la estructura administrativa de las regiones administrativas de planificación, y cuando éstas se conviertan en regiones entidades territoriales, ya será la ley que cree cada región entidad territorial la que determine su financiación, si va a tener recursos, bien sea del sistema general de regalías, del presupuesto general de la nación, del sistema general de participaciones, y a partir de allí construir proyectos que estén de la mano. No echemos en vano de que una descentralización administrativa, para ser realmente eficaz, debe estar acompañada de una descentralización fiscal. Y eso es importante. No puede haber transferencia de funciones si no hay transferencia de recursos. Entonces la idea es que las regiones vayan desmontando al Estado, que el Estado vaya descansando de sus competencias en las regiones, y por ningún motivo sean las regiones las que le quiten competencia a los departamentos y los municipios, entre otras cosas porque ya departamentos y municipios lo que les sobran son competencias, lo que les falta son recursos, pero lo que les sobran a las entidades territoriales en Colombia son competencias, y por eso ustedes ven que fenómenos como la migración venezolana, por ejemplo, que es un tema social bastante complejo, ¿quién lo soporta más? ¿Quién lo padece más? Los municipios. Y resulta que el municipio, dentro de la estructura de la administración pública en Colombia, es la entidad pública más débil para afrontar esa problemática. Y son los alcaldes los que tienen que lidiar con esa situación de personas que carecen de seguridad social, personas que tienen hambre, que tienen pobreza, que hay que ayudarlos. ¿Y de dónde los ayuda? Si tienes unos municipios fiscalmente muy limitados, con muchas competencias, pero con muy pocos recursos. Entonces ahí donde la planificación regional, donde una región sirva de apoyo a este tipo de problemáticas, puede generar un mayor desarrollo. Colombia es uno de los pocos países donde las zonas costeras, y hablo por el tema de la región Caribe, las zonas costeras no son las zonas más desarrolladas, como si lo vemos en otros países. Aquí en Colombia la región Caribe es una región pobre, y la región Pacífica es mucho más pobre todavía. Pero ustedes ven en las grandes potencias del mundo dónde están ubicadas las ciudades más importantes, las de mayor desarrollo económico, en las costas. En los Estados Unidos, ¿cuáles son las ciudades más importantes? Los Ángeles, San Francisco, Boston, Nueva York, todas son puertos. Aquí en Colombia no, aquí el desarrollo industrial está localizado en medio de las montañas, rodeado de mesetas, sin ningún tipo de logística que permita su explotación económica hacia el exterior, y por eso tenemos hoy en día una economía que cada vez el proceso de desindustrialización avanza más. ¿Por qué? Porque nuestro mercado no es competitivo con otros países precisamente
por la localización de nuestras industrias. Y así ocurre con diferentes sectores de la economía. Entonces, el proceso de regionalización puede ayudar a superar ese tipo de dificultades. Es ahí donde creo que es muy importante retomar todo el esquema. En ese punto me gustaría, Carlos, si me lo permites, complementar a Rashid. Y en línea de la pregunta del riesgo que podrían correr los departamentos ante un esquema formalizado y sólido de regionalización. Y fue un debate que tuvimos en el Congreso en el trámite de la Ley de Regiones, Comisión Primera Constitucional, que es donde tuvo que surgir el trámite. La bancada del Centro Democrático en su momento era muy reacio a ese ejercicio porque decía que se corría muchísimo riesgo de debilitar a la entidad base o a las entidades base, en este caso el municipio o el departamento. En la lógica de la negociación en el mejor de los sentidos, del contenido de la ley, del análisis de qué debía ir, de cómo debía quedar redactado, de las implicaciones que podría tener, un artículo particular, en este momento creo que es el artículo 6º, en su parágrafo 2, ya corrijo y reviso bien, de la ley 1962 deja explícitamente presentado que bajo ningún punto de vista las competencias que se le sean o que le sean asignadas o que le serán asignadas a una región como entidad territorial pueden reñir con aquellas que hoy en día ostentan los departamentos y los municipios. En este punto es importante resaltar lo que Rashid esbozó de manera general al principio. Esto, en el mejor de los sentidos, es una pelea contra el esquema centralista de organización administrativa del Estado. Aquí tenemos dos preguntas en nuestro Facebook. Adelante. Claro que sí, adelante, doctora Cecilia. Gracias, Carlos. Bueno, no, es que es muy importante toda esta temática que venimos conversando con Jesús y con Rashid, pero es fundamental ahondar un poquito porque estamos en un momento decisivo. Se viene hablando, pues ya la ley es una realidad. Sin embargo, sabemos que hay una serie de instancias, Rashid y Jesús, que quedaron en el interín, precisamente para definir ese tema de las competencias en cada uno de los niveles de gobierno, tanto el nivel central como los departamentos, los municipios, y con la entrada de la región después del Estado, era necesario reconfigurar esas competencias asignadas a cada ente territorial. Estaba planteado tanto en el Plan de Desarrollo Nacional como en la Ley de Regiones, la necesidad de contar con una misión de descentralización, donde se pudieran analizar en detalle y de esa manera reasignar los recursos para que cada competencia, dependiendo del nivel de gobierno en que quedara, pudiera contar con los recursos y así de esa manera eliminar la duplicidad de funciones en los diferentes niveles de gobierno. Se pasaron los tiempos previstos en la normatividad, sin embargo, queda pendiente todavía el tema de la reglamentación de la ley de regiones en unos aspectos fundamentales. Yo creo, Rashid, que es importante que nos cuentes entonces esa reglamentación y cómo está planteada a futuro, pues esa negociación que se debe hacer con el gobierno nacional para reglamentar las financiaciones y las competencias de las diferentes regiones en Colombia. Doctor Rashid, permítame antes de que responda a esta pregunta que le ha hecho la doctora Cecilia, formularle dos preguntas. Bueno, la gente está bastante activa y nos quedan ya 10 minutos para dar las intervenciones. Tengo dos preguntas, voy a hacerlas muy rápidas y espero respuestas un poco concisas. ¿Y cómo será el proceso de elección de las figuras que están al frente de la RAP? Pregunta Ashley López. Y de inmediato, Patricia Bermúdez también nos pregunta, y puntualmente al doctor Nader, ¿de qué manera van a adquirir los recursos? La implementación de la ley de regiones, digamos que tuvo una primera reglamentación en el decreto 900 del año 2020. Reglamentó la manera como las regiones administrativas y de planificación, que aún no son entidades territoriales, que pueden convertirse en entidades territoriales a partir del 2020, pero que siendo regiones administrativas de planificación pueden acceder a los recursos del Sistema General de Regalías. Pero esos recursos se presentan a través de proyectos y todo el engranaje que eso comporta dentro del esquema de regalías. Entonces, esa es una reglamentación parcial. Sin embargo,
no se reglamentaba uno de los puntos más importantes, que es el tema de la participación de las regiones en el presupuesto general de la nación, y que cuando esas regiones se conviertan en entidades territoriales, cómo van a participar no solamente del presupuesto general de la nación, sino del sistema general de participaciones, que son como la fuente de recursos que se han identificado. Entonces, esa parte, respondiendo a la pregunta de Patricia, ¿de dónde van a ser los recursos? Las fuentes serían esas tres: presupuesto general de la nación, sistema general de regalías y sistema general de participación. Ya se le presentó a través del doctor Verano al señor presidente de la República un proyecto de decreto reglamentando 2 artículos de la ley precisamente que tocan el tema de la financiación. El artículo 5 que habla de la financiación de las regiones administrativas y de planificación, y el artículo 13 que habla de la financiación de las regiones e entidades territoriales. Ese decreto se elaboró de una manera muy concienzuda, muy limitada por los efectos de la pandemia. Sabemos que hay un golpe muy fuerte a las finanzas del Estado, pero no hace imposible que las regiones puedan ser financiadas con cargo a los recursos del sector central del Estado. Y por supuesto que esa reglamentación daría un avance muy importante para sacar adelante proyectos por parte de las regiones administrativas de planificación y las regiones de entidades territoriales. Respecto a la pregunta de la elección, a ver, el proyecto de ley... Si me permites, sí, me gustaría complementarte, porque la diferencia que haces entre la RAP y la red es muy importante. Una vez exista la entidad o la región como entidad territorial, se le faculta, además de las 3 fuentes de financiación que Rashid bien presenta, que son del nivel nacional, con las competencias que se le asigne a cada una de las regiones que se conformen como entidad territorial, tendrán la capacidad de generar ingresos corrientes de libre destinación. Y eso no es un tema menor, y es a donde se tiene que impulsar, porque es que la bolsa del Estado Nacional también va a ser limitada hasta cierto punto, y hoy en día lo está haciendo. Una crisis económica global en la que nos estamos presentando, macroeconómica tan compleja como la tiene el país, la bolsa nacional tiene que empezar a tener alternativas. Y la capacidad de generar tributos, y no quiere decir que haya mayor carga impositiva para la gente de a pie, hay que ver un diseño institucional que responda a las realidades de cada uno de los contextos y de cada una de las regiones, pero va a tener la posibilidad de generar recursos propios, que para mí es lo más importante que hay, porque como cualquier empresa, como cualquier organización, para poder funcionar tiene que tener una fuente de recursos que la nutra. Y si esa fuente de recursos es propia, como lo facultaría efectivamente la constitución de una región como entidad territorial, es la mejor forma de generar sostenibilidad en cualquier proceso de toma de decisiones y de generación e implementación de política pública. Entonces quería hacer ese complemento ahí, que puede existir una cuarta fuente de generación de recursos para las regiones. Tenemos una última pregunta. Ya nos queda nada de programa para irnos con las conclusiones por parte de José Penso. Y la formula José Galeano de la Rosa: si la región establece un gobierno, sería necesario que cada departamento delegue uno de los funcionarios ante la región para evitar una mayor burocracia. ¿Qué sería inconveniente? ¿Una opinión al respecto de este comentario? Qué interesante, porque ese es uno de los temas que más se debatió en el seno tanto de la aprobación de la RAP como de la aprobación de la ley de regiones, la ley orgánica de regiones en el Congreso. Rashid lo esbozó, y uno de los mayores logros que se consigue con la ley de regiones es que se limita la restricción que había para acceder a plata y acceder a recursos del nivel central. Hoy por hoy, una región, una RAP, puede acceder al presupuesto general de la nación por medio de proyectos y al presupuesto de regalías. Sin embargo, pensando precisamente en no generar o no facilitar la posibilidad de que haya duplicidad de esfuerzos o aumentar la burocracia, se dejó que la carga administrativa, la carga de funcionamiento, debe ser cubierta por los departamentos que conformen una RAP. Y solamente la plata del nivel nacional puede venir a financiar inversión. En ese sentido, se genera un incentivo para ser lo más eficiente en la administración de la burocracia o de los cargos o posiciones que se tengan que crear. Vale, doctora Cecilia, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, en esto que decía Jesús es muy importante destacar: el decreto 900 del año pasado, del 2020, establece la necesidad de poder desarrollar el plan estratégico regional. Ahí es donde se tiene que lanzar, pues, cuáles son esos hechos regionales y de qué manera se van a cruzar para identificar los proyectos que se deben impulsar.
También la ley de regalías incorporó la posibilidad de que las RAP presenten proyectos de carácter regional y asignó recursos exclusivos para desarrollar proyectos regionales. Así que esa tarea, son dos tareas importantísimas. La segunda, que es la de las regalías, debe ser un trabajo que debe estar incorporado a los planes departamentales de desarrollo y posteriormente en un documento antes del 30 de junio del presente año. Y el plan estratégico regional y las líneas y los hechos regionales de cada uno de los departamentos, de cada de las regiones, debe estar listo antes de el 2022, donde podrán empezar a pasar las RAP a red previa aprobación. Entonces, todas las regiones están en unos procesos de desarrollo. Sin embargo, nosotros sabemos que en el Caribe hay algunas dificultades que no se ha podido solventar y avanzar en ese propósito. Jesús, ¿qué planteas? ¿Qué soluciones consideras tú que debemos implementar para subsanar y acompañar a la RAP en estos momentos de dificultades para poder llegar a feliz término con esos propósitos fundamentales que es la que va a marcar el derrotero de desarrollo de la región Caribe? Bueno, lo primero... Cortico, un minuto, Jesús. Muy concreto, lo asumo hacia retos. Primer reto, se tiene que lograr una voluntad política clara que impulse cualquier proceso que se quiera hacer desde la RAP. Eso quiere decir los 8 gobernadores tienen que estar alineados con hacer o intentar que esto llegue hacia algún lado. Y segundo, en ese mismo ejercicio, poder designar en propiedad a las personas que representen a los departamentos para que terminen de implementar ese plan estratégico regional que ya existe en la RAP Caribe o que por lo menos ya tiene un esbozo principal. Para mí esos 2 puntos serían fundamentales. Doctor Rachid, unas últimas palabras como manera de conclusión. Ya estamos cerrando el programa. Yo quisiera responder la pregunta de que hace Ashley, que hace otro de los intervinientes. Si usted me la puede responder, qué pena. En un minuto, adelante. Cuente con eso, no. A ver, el proyecto de ley inicialmente contemplaba la elección popular de un presidente regional y un congreso regional. Pero eso no pasó. O sea, el proyecto que nosotros redactamos, el proyecto de ley no pasó como se redactó. A medida que fue pasando por los diferentes trámites legislativos en el Congreso, se fueron mutando. Y eso quedó, aboliendo la elección popular de un presidente regional, se creó un gerente regional que sería designado por un consejo regional compuesto por los gobernadores de los departamentos que conforman la región. Entonces, con más razón a la pregunta que hacían, los departamentos tienen que seguir existiendo porque el máximo órgano de administración de las regiones será un consejo regional compuesto por los gobernadores de cada uno de los departamentos. Entonces, no era lo ideal es que fueran autoridades de elección popular, pero eso fue lo que pasó. Y es mejor jurídicamente que lo que teníamos antes. Bueno, vale, quiero de verdad agradecer a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live y que interactuaron con nosotros haciendo preguntas, creería, muy interesantes y pertinentes. Agradecer al doctor Alfredo, que imagino está con nosotros allí escuchándonos ya y ha escuchado todo lo que ha sido este abrebocas de la 5ª edición que será Cátedra Caribe. Agradecerles a todos los invitados que tuvimos por sus intervenciones, también al canal CTV Barranquilla, donde nos estuvieron viendo en directo por el canal 104 en la señal de Claro. Además, que muy pendientes con la 5ª edición de Cátedra Caribe en este 2021. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima ocasión.